con el buen trabajo profesional que hacen efectivamente los graduados sociales y la mayoría de empresarios. Pero siempre es verdad que en esto hay quien quiere, en fin, descolgarse, pagar a su manera, con contratos que aprovecha, que son contratos formativos para dar otro tipo de servicio. En fin, perdóname, Juan Carlos. En cuanto a lo que se refiere a la jornada, al control de la jornada, yo creo que las empresas no tienen que tener miedo al control de jornada, porque el control de jornada es una manera de implementar. Yo soy trabajadora y yo quiero que a veces se mime mi jornada, sobre todo porque si hago una hora extra es una manera de saber que después me puedo compensar esa hora. Pero sí que es cierto que hay mucha temporalidad y muchos contratos a tiempo parcial en muchos sectores, y a veces la jornada a tiempo parcial se puede alargar. Antiguamente tú en el contrato a tiempo parcial ponías el horario de trabajo de esa persona. Ahora ya automáticamente están las horas complementarias porque no son horas extras, pero sí que es cierto que hay un número de horas que yo sé que los graduados sociales asesoráis en su justa medida, qué te dice la norma, pero después el empresario o empresaria es libre de hacer lo que corresponda, y hay gente que le puede decir, oye, mira, te tienes que quedar más tiempo, y porque no, es excesivo el número de tiempo a tiempo parcial que está trabajando la gente. Con el plan director que se ha desarrollado a través de la Inspección de Trabajo, es verdad que la Inspección de Trabajo tiene los técnicos que tiene, el personal que tiene, y hace lo que puede, buenamente, claro, en su ámbito. Pero el plan director, por ejemplo, ha hecho una campaña buena de establecer ciertas medidas de control, de pasar a gente a ser fijo indefinido, de controlar un poco el sistema, cómo se está dando, porque la característica es que el mercado de trabajo malagueño, el 93% de media son contratos temporales frente al resto, al 7% de media de contratos indefinidos. Es que Málaga crece en contrato temporal. Y la media de los contratos que se hacen en Málaga, esos son datos estadísticos, eso salen de todos los meses del SEPE, de la evolución de los contratos. Todos los contratos, Málaga crece en contratos temporales. Es decir, antes a lo que a una persona, a lo mejor en un mes, se le hacía un único contrato, ahora a una persona se le hacen 4. Y además con una duración media de 7 días. Hay contratos, ya parece ser que con la nueva norma los contratos de menos de 5 días se han penalizado en las cotizaciones, que además ha sido por eso, porque los datos son evidentes. No solo el empleo, sino la calidad también del empleo. Hombre, ¿no? claro, es que la calidad en el empleo, una persona, tú imagínate una persona que está en un mes que tiene que buscar 4 puestos de trabajo, que a lo mejor es la misma empresa, pero 4 puestos de trabajo, esa sensación de inseguridad, tú como haces un proyecto de vida futuro, y a quién le está afectando en mayor medida son a la gente joven. La tasa de paro última de los jóvenes estaba a nivel nacional en torno a un 51%. Es decir, que es una tasa considerable. Claro. Fijarse hasta qué punto la experiencia del día a día, y voy a hablar concretamente de mujeres, para que veamos de verdad, muchas veces en determinados sectores, la ayuda a domicilio está costando de verdad mucho trabajo. Primero, hacerle ver a las administraciones y a los empresarios hay una cantidad horas por el trabajo que van a desarrollar. No deberían de ir por debajo, primero porque es una temeridad, que ya ha ocurrido que empresas que van por debajo al final caen. Y lo que se está haciendo es, a costa de la hora de la trabajadora, porque aquí ya la mayoría son trabajadoras, son mujeres con sueldos muy precarios y además un contrato por un usuario. Quiere decir que a lo mejor con el usuario está 1 hora, ahora se tiene que ir a otro sitio donde nadie le paga el desplazamiento. Bueno, una serie de cuestiones que para que se le pagara los festivos, nos vemos muchas veces obligados, no a que se le reconozca, que es lo lógico, que eso ya se le está pagando por parte de la administración. O sea que el empresario debería de estar abonando eso. ¿Qué es lo que se hace? Pues la mayoría de las veces nos vemos abocados ahí, a órganos de arbitraje, y cuando no sale ahí, irnos a los juzgados a denunciar una historia que en principio no tenía por qué estar ocurriendo. Por eso muchas veces decimos, esto significa que son... No, todo el mundo no son iguales. Pero sí es cierto que cuesta mucho trabajo que determinadas actitudes por parte de algunos, pues efectivamente tienen una trascendencia en lo cotidiano, en lo normal. En Málaga hay muchas mujeres que se dedican al tema de ayuda a domicilio. Y además estamos hablando de un trabajo dentro del ámbito privado, en las casas, en los domicilios, que muchas veces nos olvidamos que son cuidadoras, que no son personal que tú la contrates para que te saque el perro, ni para otra historia, y que está ocurriendo. O sea que muchas veces
por eso decíamos que es muy importante, y es verdad lo que decía antes Juan Carlos, la formación a unos y a otros, que sepamos nuestros derechos, nuestras obligaciones y, en fin, y evitemos problemas. La administración también juega un papel importante en el tema de la empleabilidad, con los denominados planes de empleo, ¿no? Paloma, aquí en Torremolinos también se han puesto en marcha Sí. recientemente, ¿no? Nosotros en Torremolinos tenemos los planes de empleo como todos los municipios de Andalucía, una dotación económica que viene de fondos europeos mediante la intervención de la Junta de Andalucía, que es quien realmente pone la ley y pone la norma y pone las condiciones en las que se tiene que realizar. Estos planes de empleo, los fondos se distribuyen en función de la población y el tipo de personas paradas, sus edades y sus características. Sí, habitualmente gente más vulnerable, ¿no? Sí, este año ha habido una novedad que no se contempló ni en el primero ni en el segundo, que ha sido el colectivo de mayores de 55 años. En la crisis económica siempre nos hemos enfocado muchísimo en los jóvenes, pero sin embargo desde el año 2008 que empezamos con la crisis económica hubo una serie de trabajadores que se vieron afectados de forma muy determinada y ya contaban con alrededor de 50 años. Nos hemos encontrado ahora precisamente haciendo la selección de este grupo de un montón de personas, de trabajadores que se quedaron sin desempleo, se quedaron sin cobertura, se quedaron sin posibilidad de volver al mercado de trabajo y que hoy día cuentan entre 61, 62, 63 años totalmente desprotegidos. Y eso no se ha hablado mucho en estos tiempos, se hablaba más de la juventud y no se hablaba de estos mayores y ya no te cuento ni mujeres, ya encima dentro de este grupo cuando hablamos de las mujeres. En los planes de empleo lo que se pretende es mejorar la empleabilidad. ¿Por qué? Porque evidentemente ten en cuenta de que tenemos un grupo de jóvenes que les cogió la crisis económica, que tenían 18 años, que se han plantado en los 26, 27, 28 años y no han podido acceder a un puesto de trabajo. Sus estudios fueron en un momento determinado, pero es que además a su vez el mercado de trabajo durante estos años ha evolucionado, con lo cual tenemos que tener en cuenta dos áreas. Primero, la falta de conocimientos prácticos, por estar fuera del mercado de trabajo debido a esa crisis, y por otro lado la adecuación de sus conocimientos a los actuales. Es una bolsa importante con la que hay que trabajar, por eso dentro de los planes de empleo hay una partida muy importante destinada a menores de 30 años. Después tenemos los mayores, como te decía antes, de 45 o 55 años, y tienen otras características totalmente diferentes. Son personas que han tenido una vida laboral probablemente larga, muy fructífera, que no por culpa de ello la crisis económica y el cierre de empresas volvieron a una situación de desempleo que le afectó muchísimo a nivel familiar, evidentemente, no solo profesional, y que en muchos casos ha derivado en situaciones sanitarias como depresiones y demás. Tenemos que trabajar también la mejora de empleabilidad de estas personas, no solo ya desde la perspectiva del puesto de trabajo que estaba desarrollando, sino que si este no puede ser, irlo formando en otro alternativo o paralelo que pudiera mejorarle la empleabilidad y le pudiera surgir el puesto de trabajo. Y después tenemos el grupo intermedio, que es un grupo muy cualificado, pero que de alguna manera también se vio entrelazado con la crisis económica, porque empezaban a trabajar, pero entonces empezó la crisis, entonces se quedaron medio fuera, medio dentro, y ahora están como en tierra de nadie, ¿vale? Y también trabajamos con este grupo con la idea de facilitarle su incorporación. ¿Qué pasa? Que los planes de empleo, para mejorar la empleabilidad, tiene que ser cada uno en su sector. En Torremolinos la corporación así lo decidió, de que se abriera lo máximo posible este proyecto y estas acciones formativas a todo el recorrido formativo, digamos, dentro del trabajo. Entonces tenemos personas desde aprendices, peones, auxiliares de peones, hasta ingenieros, arquitectos, periodistas, sociólogos, en todo lo que es el panorama de las categorías laborales que puede darse dentro del mercado de trabajo, con la idea de favorecer lo máximo posible a cada uno de estos estamentos. No centrarnos en ninguno en concreto, porque bueno, un trabajador que está parado, indistintamente de su nivel de formación, indistintamente de su vida laboral, indistintamente de su edad, tiene derecho a que se lo ayude y tiene derecho a que se le apoye. Dentro de los planes de empleo, nosotros hemos empezado ya a ejecutar el nuestro, digamos, se han incorporado los técnicos más altos, que son los responsables después, lo que hablamos antes de la cascada, son los responsables de organizar todo lo que se va a ir desarrollando en las siguientes acciones, de tal manera también intentando evitar que suponga que esta ejecución de 217 personas en el municipio sea un suplemento de trabajo más para el personal del ayuntamiento, que como ya sabemos tiene mucha carga laboral. Entonces intentamos dentro de los planes de empleo, como desarrollo
mejora la empleabilidad y dentro de cada una de sus funciones que las realicen todo el recorrido posible para que, en contacto con empresas que ya estamos, nos digan qué es lo que necesitan para estas profesiones, para que nosotros demos ese campo de desarrollo en esas profesiones, en estos contratos, dentro de los planes de empleo, y cuando termine estos contratos poder decirle al empresario: aquí tiene usted esta persona que usted quería, arquitecto formado en este programa o periodista formado en este sector, o simplemente un profesional de cualquiera de las profesiones necesarias en el mercado, específicamente lo que usted quería. De esa manera vamos trabajando la formación, la coordinación con las empresas privadas y la inserción laboral de los trabajadores. Hay ayuntamientos concretamente, bueno, es una grata noticia que Torremolinos además saque su plan de empleo, porque hay otros ayuntamientos que han renunciado al plan de empleo, concretamente el Ayuntamiento de Málaga. El Ayuntamiento de Málaga su plan de empleo no lo ha desarrollado y de hecho ya los planes de empleo que sacó la Junta ya vienen establecidos cuáles son sus condiciones salariales. ¿Por qué? Porque subsidiariamente en algunos ayuntamientos las corporaciones locales, los trabajadores y trabajadores que se beneficiaban de un plan de empleo estaban metiendo demanda por equiparación de convenio colectivo, que realmente en cierta medida, bueno, tiene su realidad, y es que están trabajando, haciendo el mismo trabajo, pero es verdad que son un colectivo que salen del sistema. Pero, por ejemplo, el Ayuntamiento de Málaga ha renunciado a su plan de empleo y no lo ha desarrollado. Sin embargo, es grato que el ayuntamiento ponga en marcha su plan de empleo. Es cierto que, bueno, con los datos estadísticos últimos que han sacado de la EPA, la tasa de paro a nivel nacional ya está por debajo del 15%. Eso es una grata noticia. Pero en el caso de Andalucía, nosotros tenemos una tasa de paro por un 21%, que estamos por encima de la media nacional. ¿Eso qué significa? Que hay planes específicos que vienen de Europa que se van a reducir esos fondos. Entonces aquí las corporaciones locales, en la medida de sus competencias, y la Junta de Andalucía, en la suya, tiene que tener claro que tiene que poner planes de empleo con recursos propios. ¿Por qué? Porque se van a reducir los fondos estructurales. Ya en España tiene el 14,7 y es verdad que en Málaga es una de las provincias que está por debajo de la media de Andalucía, tenemos un 17%, pero aún así estamos por encima de la media nacional. Por lo tanto, yo creo que no estaría mal, que hemos recibido muchos fondos estructurales, que es verdad que nuestras condiciones de paro son altas y en muchos casos alarmantes. No solo nosotros cuando hablamos de paro de los distintos colectivos, como bien ha dicho Paloma, jóvenes, mujeres, mayores de 45 y parados de larga duración y de muy larga duración. La tasa de cobertura en Málaga, tasa de cobertura en las personas que tienen cubierto en el momento de paro con distintas prestaciones, está en torno a un 43%, que no perciben absolutamente nada. Cuando los sindicatos hicimos la iniciativa legislativa popular para al menos la renta mínima, esa gente, que no es caridad, es que en el periodo de cobertura tiene que tener una serie de recursos que le permitan, y sobre todo los planes de empleo, mejorar la empleabilidad. La gente no se cree que sea capaz de buscar empleo después de una situación regular. Es decir, yo no me veo capacitada de una empresa, más cuando tengo 50 años, que es que ya me desahucian prácticamente. Ya voy al mayor de 52 y del 52 voy a jubilación. Es que yo no quiero vivir esta situación. Necesito de recursos que me permitan salir de la situación que tengo. Entonces, yo creo que las corporaciones locales y la Junta y todas las entidades de las administraciones tienen que plantearse el tema de que va a llegar un punto en que no podemos vivir de fondos estructurales, de que vamos a tener que establecer una partida presupuestaria en presupuesto que nos permita dotar a los distintos agentes que trabajamos en materia de empleo. Yo en este sentido voy a sacar pecho, como se dice vulgarmente, y tengo que hacer constar de que Torremolinos cuenta con una unidad de orientación extraordinaria. Son 5 técnicos que están trabajando todos los días, no os podéis imaginar a qué ritmo y con qué profundidad con cada uno de los ciudadanos que plantea una problemática del tipo laboral o del tipo de inserción laboral o del tipo formativo. Le acompaña, le hace su diseño, su seguimiento, se contacta con empresas, se contacta con entidades públicas, privadas, se prepara un programa, un itinerario formativo, se le acompaña durante un proceso de entrenamiento para entrevistas, para sus propios conocimientos, sus propias habilidades, desarrollarla, potenciarla. Y tengo que decir que es una unidad que trabaja a unos niveles súper exigentes. Y tengo el gran orgullo de decir que es una unidad que está muy bien considerada en todos los lugares el trabajo que realizan, incluso por los propios ciudadanos. Entonces, como bien decía antes, y como decían mis compañeros, es la formación, es la empresa, es la actitud social de participación
y es sentirse apoyado porque la Administración no te va a dejar. La Administración no te puede dar la solución al problema, pero te puede acompañar a buscar la solución al problema y darte los medios para que tú puedas ejecutar esa solución del problema. ¿Qué más quisiéramos desde la Administración? Tener las manos abiertas a todo lo que hiciera falta, pero vosotros sabéis también que como cualquier otra Administración, la local tenemos unos límites presupuestarios enormes impuestos por la legislación nacional y tampoco podemos hacer lo que nos dé la gana. Si por mí fuera me volvería loca preparando proyectos, pero no podemos hacer tampoco eso. Tenemos también unas limitaciones dentro del presupuesto de la Administración local y tenemos unos límites en los que podemos gastar. Empleo, como sabéis, que no es materias propias y por lo tanto siempre estamos ahí luchando para que nos dejan hacer cosas. Hablaba Patricia de la necesidad de que las administraciones locales también destinaran partidas para temas de empleo. Aquí en Torremolinos se ha creado también un plan de empleo por parte del ayuntamiento, ¿no? Sí, pequeñito, también, pero ha llegado, ¿no? Exactamente, ha sido uno pequeñito porque ha sido el primero que se ha hecho y se estaba probando a ver qué tal, pero ya te digo que esto es una lucha constante todos los días de temas de fondo. El interventor creo que me ve entrar por la puerta y se echa la mano a la cabeza, temblar, ¿no? porque dice que me va a traer hoy. ¿Qué problema me va a poner otra vez? Es el problema que tenemos las administraciones públicas locales. Nuestro margen de movimiento es muy limitado. Podemos ejecutar lo que nos viene de fondos estructurales, del Gobierno nacional o del autonómico, y podemos ejecutarlo de la mejor forma posible para la realidad del ciudadano, porque es el que tenemos delante y a los que tenemos que dar respuesta. Pero no tenemos la capacidad jurídica como para poder legislar por nuestra cuenta para nuestros ciudadanos. Hasta ahí no podemos llegar. Y a veces retomando lo que hablaba antes la compañera, cuando hablamos de los planes de empleo, más 30, menos 30, hay administraciones, y es verdad, nosotros los sindicatos, nuestra función es la que es, y es asesorar a los trabajadores en materia laboral dentro de lo que son nuestros ámbitos de competencia. Y concretamente, ya he puesto un ejemplo, el Ayuntamiento de Málaga, es verdad que hay igual trabajo, igual salario. Es cierto que España es un país muy complejo en normas. Cuando vienen los fondos estructurales, no viene pensando en la mentalidad nuestra. Aquí están las leyes, los reglamentos, en fin, disposiciones, lo que quieras. ¿Qué es lo que ocurre? Que evidentemente, si mañana te asignan, y vamos a poner un caso concreto, 700 trabajadores y trabajadoras, y vienen con sueldos de 800, y en esas categorías no hay esos sueldos de 800, mañana si alguien denuncia, tiene derechos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es verdad, es verdad, y ha pasado, ¿eh? Y además, estamos hablando que la empresa que contrate se puede arriesgar a que mañana te hagan una demanda y evidentemente te reclame. Y no estamos hablando de 100.000 euros ni 200, estamos hablando de millones de euros. Entonces, muchas veces, antes hablábamos sobre determinadas figuras en las ciudades, ¿no? Nosotros entendemos que la administración local, la administración más cercana al ciudadano, tiene que tener recursos. Tienen que ser de verdad los que dan soluciones a problemas muy concretos. El problema es cuando efectivamente llegan recursos que son insuficientes y además se les exige que se les dé una salida. Y además, a veces, antes ha dicho la compañera una frase que es verdad, que es cierto, desde que hubo la recesión y concretamente la administración se ha ido vaciando de personal, y es cierto que los técnicos sobre todo, nos encontramos que ahora viene una remesa de trabajadores y trabajadoras y no tenemos quien le acompañe. Te puedes encontrar en un sitio a 40 personas haciendo una historia que todo el mundo lo mira como diciendo, y esto es, a veces son más frustrantes. Es cierto que tiene que ser un plan de empleo que no ponga frustraciones y que efectivamente cualifique a los trabajadores y a las trabajadoras. Y ahí tenemos que seguir incidiendo. Y también es verdad que esto tarde o temprano se acabará y que tenemos que tener una cultura efectivamente de emprendimiento, tenemos que tener una cultura de que tenemos que prestar un buen servicio para efectivamente tener una sociedad mucho más avanzada y, en fin, con más derechos. Bueno, es verdad que se ha dado, ¿eh? En Torremolinos tenemos una oportunidad de oro, que es con yo no quería nombrar, pero hay administraciones que es que nos han pedido, no, mira para otro lado. Tú dices, no, yo no voy a mirar para otro lado, ¿eh? El problema está en, como comentaba, esa diferencia salarial y efectivamente existe la contingencia o el riesgo de que esos trabajadores reclamen a la administración. Claro. Y entonces al final está pasando y en los juzgados hay un cierto número muy importante de un ayuntamiento, dos ayuntamientos concretamente, y al final ese dinero que en supuesto de una estimación de la demanda por parte de los trabajadores, pues es dinero que va de los fondos públicos y a un ayuntamiento pues realmente merma bastante su recursos.
recursos que tiene, Está si limitado. mañana tú le pones efectivamente por cuestiones judiciales, que además son sus derechos, Sí, sí, sí. le hace que se haya gastado 11 millones y dice, escúchame, ya no los quiero más, Entonces, Efectivamente. es verdad que hay que abrir un debate y decir, esto es estructural, pero demos una solución, ¿cómo podemos hacer para igual trabajo, igual salario? Poco a poco estamos llegando al final, se nos agota el tiempo, pero me gustaría tratar el tema estamos en un municipio eminentemente turístico, la estacionalidad en el empleo y también hacer referencia a ese convenio de hostelería, ¿no?, que afecta a miles de personas aquí en la localidad principalmente y que también es importante, ¿no?, a tratar. Bueno, Sobre la estacionalidad de empleo, yo creo que tendríamos que decir que tenemos un proyecto bastante importante, que es el centro comercial, que parece ser que ya va a arrancar. Hace poco tiempo lo presentó la empresa Intu, hizo una presentación oficial. Va a promover alrededor entre 4 y 7.000 puestos de trabajo directo e indirectamente, y creo que es una oportunidad muy importante para que esa estacionalidad que estamos hablando en el municipio sea realmente ya mínima y sea muchísimo más equilibrada. Esto está en las puertas y creo que, como tú decías bien, tenemos que aprovecharlo. los últimos datos, bueno, yo es que evalúo los datos del paro, los datos de paro del mes de marzo, no ha coincidido que no hemos tenido Semana Santa, concretamente. Entonces, al no tener Semana Santa, parece que no, es que nosotros tenemos claro cuál es el mercado de trabajo malagueño, y sobre todo, más en esta localidad y las localidades costeras. Nosotros aquí trabajamos a partir de marzo hasta el mes de octubre, con noviembre, y los otros meses son unos meses más estacionales, coincidiendo prácticamente con el turismo. Es cierto que el convenio de hostelería es un buen convenio, y sobre todo lo que Comisiones Obreras está hablando es el tema de las externalizaciones, que ya parece ser que se va a regularizar, y el tema de que no se establezcan sectores como el sector de limpieza, pues esté externalizado, el sector de piso también. Kelly, ¿no?, que viene Exactamente, nosotros ya en ese ámbito estamos trabajando, que ahí estamos intentando regular el artículo del Estatuto de los Trabajadores que regula las subcontrataciones, y lo que queremos es que si estás trabajando en un centro, es que tenemos hoteles donde prácticamente menos recesión, todo lo demás es externo. Es que si tú tienes un hotel, una idea que surgió con el tema del turismo era en base al número de estrellas que tenía el hotel, un número de una plantilla fija media, que finalmente no pudo llegar a acuerdo, pero que yo creo que los agentes sociales estamos porque Málaga es turismo, y entonces tenemos que cuidar nuestro turismo y cuidarlo en todos los ámbitos, tanto la parte empresarial como la parte de las trabajadoras y trabajadores que están desarrollando sus puestos de trabajo. Evidentemente, cada vez más nosotros tenemos que dar cobertura a este sol tan maravilloso que tenemos, que nosotros podemos tener turismo todo el año. Nosotros no solo tenemos que tener turismo en la campaña de verano, es verdad que la campaña de verano sube, pero Málaga puede vivir de otras campañas. Por ejemplo, el inserso no lo traemos en invierno y lo traemos a Torremolinos, que genere riqueza. Eso es lo que prácticamente queremos nosotros, y mejorar las condiciones de las trabajadoras y trabajadores del sector. Antes hablábamos nosotros y estábamos fuera hablando. Málaga, la creatividad que tienen los malagueños y las malagueñas, Málaga, los sindicatos, UGT, Comisiones Obreras, junto con los empresarios, con las administraciones, cuando de verdad nos ponemos juntos y empezamos a tener creatividad y empezamos efectivamente a dinamizar, sacamos figuras que son después fuera extrapolables. Y, por ejemplo, la figura del fijo discontinuo. Esto fue una figura que nace en Málaga, concretamente en el tema de la hostelería, y es verdad que se llevaron a otras comunidades, porque el trabajador terminaba, después, oye, me llamará, no me llamará, no, ya el hotel cerraba, pues cuando abría otra vez, tiraba de ti todo el tema. Ahora es verdad lo que está diciendo la compañera, ahora estamos en este último convenio de hostelería, que se ha hecho esfuerzo por todas las partes, por parte de los empresarios, por parte de los representantes de los trabajadores, por los sindicatos. Es cierto que hemos dado otro paso más, pero es que volvemos de lo mismo. La sociedad es tan dinámica que nos encontramos ahora que en los apartamentos turísticos vemos a gente que no lo estamos controlando y que llevan sus propios carritos, sus propias historias, que ya veremos cómo termina toda esta historia. Entonces, por una parte eso, y por otra, a ver, hay una cosa que antes, cuando la construcción existía, pues todo el mundo a la construcción. La construcción dejó de existir y la gran mayoría de las personas que trabajan en la construcción se ha venido a la parte de hostelería, que no es cualquier cosa tratar con alguien, antes lo decía Juan Carlos, la empatía, habilidades, eso hay que darle. Comercio y hostelería son los dos principales sectores de la economía malagueña, y es verdad que hay que ir adaptando las relaciones laborales a los tiempos que van viniendo, y los apartamentos turísticos, una realidad que también se está dando
Y bueno, ahí nosotros intentamos aportar desde el colegio pues nuestras ideas a nivel de las relaciones laborales, ¿no? Participando en los distintos convenios colectivos. Y efectivamente el de hostelería se ha cerrado con un esfuerzo por parte de los agentes sociales y de los empresarios. Pues nos quedamos sin tiempo, así que tenemos que despedir ya este espacio, agradeciéndoles vuestra participación, Juan Carlos, Paloma, Patricia, Paco, muchas gracias por acompañarnos, nada, y les emplazamos a una nueva ocasión que seguro que habrá lugar. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Pues aquí concluimos este espacio del Mirador dedicado a la formación, al empleo y a la reivindicación laboral. Un saludo.